Amigos y amigas, y continuamos con más información y me indican que vamos a tener un reporte de nuestro compañero Rolando Goyes. Vamos a conocer un poco más, en este caso, de un análisis de la situación de las finanzas públicas de nuestro país. Recordemos que por parte de varios expertos nacionales se habla de que la situación de las finanzas públicas y la economía de nuestro país pues está en crisis. Vamos a conocer un poco más con Rolando. Corapa informa. Y el país integra, compañero, reciba un cordial saludo. Les saludamos desde el norte de la capital, en donde en pocos minutos más se va a dar a conocer un informe y un análisis de la situación financiera del país, algunas propuestas que se dan al tema para salir de la crisis, esto tomando en cuenta que también desde el gobierno se ha propuesto algunas leyes económicas urgentes que han sido aprobadas a la Asamblea y también en lo referente a lo que es los retrasos que al momento ha dicho el gobierno que tendría con el sector público. Escuchemos. Una muestra muy gráfica del grado de pobreza en la que se encuentra la caja fiscal. Si un gobierno no puede pagar sueldos, eso quiere decir que no puede cumplir con sus funciones de otorgar salud, educación y seguridad a los ciudadanos y a los ecuatorianos. Este es el motivo por el que Cordes, por primera vez, en sus 40 años de vida, realice un evento de esta naturaleza. Nosotros creemos, y eso lo confirmarán pues los economistas tan respetados por la opinión pública que intervendrán a continuación, Abelardo Pachano, Augusto de la Torre y José Hidalgo. Si no se toman estas decisiones que vamos a sugerir, la pobreza en el Ecuador empeorará. Quienes tienen trabajo podrán perderlo. La clase media disminuirá sus niveles de vida y los sectores populares resultarán muy afectados. Cierto es que estas decisiones van a costar socialmente, pero muchísimo peor es no hacer nada. José Hidalgo, el director de Cordes, va a leer una declaración a lo que seguirán un breve comentario de Abelardo Pachano y Augusto de la Torre. Y luego les ofreceremos la palabra. Bueno, buenos días con todos. Voy a leer el comunicado que han recibido y que vamos también a colocar en las redes sociales, que un poco lo que resume o lo que busca resumir. Claro. Ahí está. Bueno, les decía buenos días con todos, mil gracias por venir. Lo que yo voy a hacer es leer este comunicado que se va a publicar también en nuestras redes y que busca resumir un poco la preocupación que tenemos y, como anticipó Osvaldo, las propuestas que tenemos para poder combatir esta situación tan grave e inédita que estamos viviendo en el Ecuador. Ecuador al borde del precipicio. La permanente estrechez fiscal en el Ecuador se ha traducido en recurrentes atrasos del Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos seccionales, la seguridad social y proveedores del sector privado. También ha dado lugar a varias reformas tributarias que han buscado generar recursos adicionales al fisco de manera temporal sin atacar el desequilibrio estructural. La crisis actual es mucho más profunda de lo que el sector político cree y amenaza con llevarse por delante al propio sistema monetario. Además, la lucha contra el narcocrimen añade gastos adicionales a ese crónico desbalance. Declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dan cuenta de la gravedad de la situación actual, que no tiene precedentes. Primero, transparentó el déficit fiscal que heredó el gobierno, de más de $5.000 millones en 2023 y que se financió en gran parte con acumulación de atrasos. Más adelante, dio a conocer la angustiosa búsqueda de fondos, incluyendo un préstamo de la CFN, colocación de papeles a bancos privados y adelanto del impuesto a la renta de grandes empresas del país, que tuvo que hacer el gobierno para pagar los sueldos de noviembre y diciembre. Por último, ha reconocido que no todos los funcionarios públicos recibirán sus sueldos de enero a tiempo. Queda claro que si el gobierno no tiene recursos para pagar los sueldos de la burocracia, tampoco los tiene para sus demás obligaciones, incluyendo transferencias de hogares pobres y pagos a proveedores de bienes y servicios que habilitan el funcionamiento del Estado,
medicinas para hospitales, desayunos escolares, material de oficina para las dependencias públicas. Peor aún, para invertir en nueva infraestructura o mantener la ya existente. Incluso podrían faltar recursos para los insumos necesarios para combatir la inseguridad. Aunque muchos ven la crisis fiscal como algo lejano y que afecta solo a quienes dependen directamente de pagos y transferencias del Estado, lo cierto es que una situación como la actual compromete a la economía en su conjunto, incluyendo el sistema financiero y a la propia dolarización. En efecto, frente a necesidades de financiamiento de más de 10.000 millones de dólares para 2024, la sequía en la caja fiscal, combinada con la imposibilidad práctica de endeudarse en los mercados normales de financiamiento, puede llevar al gobierno a hacer pagos con ecuadólares, ya sea con préstamos del Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas, una moneda electrónica creada por el Banco Central o pagarés de corto plazo emitidos por el gobierno. Evitar una crisis que puede ser peor que la de finales del siglo pasado exige medidas inmediatas y permanentes. La primera tarea recae sobre la Asamblea Nacional, que debe aprobar, anteponiendo el interés nacional a los intereses partidistas, el aumento en la tasa del IVA del 12 al 15% propuesto por el presidente Noboa. Eso brindará ingresos adicionales al fisco por alrededor de 1.300 millones de dólares al año, con un impacto moderado en los hogares más pobres. Esa medida, no obstante, queda corta frente a la enorme brecha de caja proyectada para este año, y por tanto debe complementarse con una reducción significativa o eliminación del subsidio a los combustibles, principalmente la gasolina y el diésel. Esa decisión debe acompañarse de medidas compensatorias para evitar un impacto en los hogares pobres. El Ejecutivo, además, tiene la tarea de recortar de manera significativa el gasto en las instancias en las que tiene injerencia, por ejemplo, empresas públicas, el IES y el propio presupuesto del Estado, y plantear un debate sobre las transferencias que reciben los gobiernos seccionales, muchos de los cuales son altamente ineficientes y no rinden cuentas a nadie. Finalmente, el gobierno debe preparar una reforma integral a la seguridad social, cuyos problemas de caja están subiendo a la superficie y constituyen la siguiente ola de presiones fiscales. Entendemos que son medidas duras y que conllevan sacrificios compartidos, pero con el país al borde del precipicio, los costos sociales de no hacer nada serían gigantescos y recaerían desproporcionadamente sobre los más pobres. Abelardo. Buenos días. Espérate un minuto. Bien. Buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. Lo hacemos realmente consternados por que los mensajes que nosotros traemos son mensajes que van vinculados con la gravedad del problema que el Ecuador tiene. Primero, un problema de seguridad que es inédito, para el cual el Ecuador no tiene a sus instituciones públicas preparadas, pero que tiene una infiltración profunda de los tentáculos del narcotráfico. Además, no cuenta con recursos financieros permanentes como para poder enfrentar a una lacra de esa naturaleza que tiene vínculos internacionales y que es un negocio monumentalmente enorme por la cantidad de recursos que maneja. En ese sentido, la cooperación internacional de apoyo a la lucha del narcotráfico es indispensable para poder tener éxito en esa tarea. Y en el campo económico, la cooperación internacional también lo es, porque no tenemos los recursos financieros suficientes para cerrar la brecha fiscal. Todo el esfuerzo que podamos hacer con el aumento del IVA, con la corrección de precios de los combustibles, con el mejoramiento de la eficiencia del sector público y con la mejora en la transferencia de recursos, no alcanza a cerrar esa brecha. Y por lo tanto, la cooperación financiera internacional, comandada por las instituciones multilaterales, es vital en estas circunstancias. Nosotros debemos aportar con todo nuestro esfuerzo para la solución de este Estado en situación crítica y debemos demostrarle a la comunidad internacional que estamos dispuestos a erradicar esta situación estructuralmente inmanejable del Estado.
hay que cambiar la estructura del Estado de manera significativa o no podremos crecer en el futuro y sin crecimiento no podremos atender las necesidades sociales e incorporar a ese 60% de empleados marginados a la economía formal. Y en ese sentido, la peor cosa que le puede ocurrir al Ecuador es que estos enemigos violentos a los cuales estamos enfrentando sepan que enfrentan a un Estado quebrado, que no va a poder sostener la lucha porque no tiene la colaboración del país ni tampoco la colaboración internacional. Por lo tanto, el pedido nuestro y la comunicación que estamos haciendo el día de hoy es de que el Ecuador comprenda y las autoridades públicas entiendan que la cooperación internacional en el campo de la seguridad y en el campo de la economía son vitales para poder nosotros mantener el modelo económico, preservar, digamos, la estabilidad general de la economía y poder ofrecer un horizonte que corrija el gravísimo desequilibrio de empleo que tenemos a la vista. Augusto de la Torre desde Washington va a intervenir. Muy buenos días a todos, espero que me escuchen con claridad. ¿Muevos los micrófonos nuevamente? Si me escuchan con claridad, por favor. Un segundo. Solo le vemos los ojos. Aléjese un poquito de la... ¿Lo dejamos ahí? Ajá. Porque igual si le ponemos los micrófonos ahí no se va a ver nada tampoco. ¿Cómo está ahora? Ahí estábamos escuchando a los principales de Cordes, quienes estaban dando algunas alternativas para enfrentar esta crisis económica que al momento atraviesa el país, tomando en cuenta también que desde las autoridades del Ministerio de Economía se ha dicho que podría existir atrasos en el pago al sector público. Se ha planteado también que es importante que en estos momentos la Asamblea pueda aprobar las leyes que envió el presidente Daniel Noboa y que se busque también otras alternativas. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde el norte de la capital. Regresamos del Batú, tienes más. Corape informa. El Ecuador se integra, ahí estábamos con el reporte de Rolando Goyes, escuchamos a integrantes de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, que hablaban en este caso de la situación financiera del país. Se habló de sacrificios compartidos y de un país al borde del precipicio. También se resaltó la necesidad de la cooperación financiera internacional porque no se tienen los recursos financieros en el país para recuperar la situación fiscal. Se habló de la necesidad de aprobar las leyes que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y en este caso también sobre el incremento del IVA.